Buenos días a todos. En nombre de ASESCO agradecemos su asistencia a nuestro cuarto webinar, donde conoceremos sobre los sistemas galvanizados prepintados y la importancia de la identificación de ambientes para contar con proyectos que perduren en el tiempo. En esta ocasión, como expositor, nos acompaña el ingeniero Jairo Gómez. Jairo es magíster en Ingeniería Mecánica, magíster en Administración de Proyectos. Además, cuenta con 23 años de experiencia en dirección y coordinación de procesos productivos, de infraestructura y de innovación tecnológica. Cuenta con certificación Green Project Management, 10 años como docente en formación pregrado para ingenieros mecánicos, industriales y de materiales, y actualmente es director de calidad de ASESCO. Damos la bienvenida a Jairo y antes de iniciar con el webinar queremos hacerles la invitación a seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al tanto de nuestros contenidos, cronogramas de capacitaciones, actualizaciones y charlas. Bienvenido, Jairo. Gracias, Daniel. Buenos días a todos. Bueno, primero me siento muy orgulloso de estar hoy frente a ustedes. Vamos a hablar sobre los sistemas doble capa protectora. Dentro de los sistemas de doble capa protectora, en donde tenemos un sistema que inicialmente es galvanizado por inmersión en continuo, y después de galvanizado por inmersión en continuo entra un proceso de prepintado. Vamos a hacer un recorrido en varios aspectos. El primero, que tiene que ver con un breve repaso sobre los temas de corrosión. El segundo, abordaremos lo que son criterios de evaluación sobre problemas que normalmente se dan en nuestros materiales, en los materiales metálicos ferrosos, bajo norma ISO 14922, raya 2. Luego entraremos a lo que son las clasificaciones de ambiente y por último miraremos lo que son sistemas doble capa protectora recomendados bajo esta norma y que hoy ASESCO está suministrando al mercado para todos los proyectos que requiere un país como Colombia. Entonces arranquemos por los sistemas prepintados. Decíamos que íbamos a hacer un breve repaso por lo que es corrosión. ¿Y por qué? Porque, pues, como estamos hablando de materiales metálicos, los materiales metálicos siempre en la naturaleza los encontramos como materiales cerámicos acompañados por un no metal. Y obviamente para sacarlos de ese estado cerámico estable en el que se encuentra en la naturaleza, requerimos de una gran cantidad de energía, y esta energía es lo que nos permite reducir este material, llevarlo a un elemento metálico y hacerlo útil para la sociedad y útil para las aplicaciones de ingeniería. Por eso hablamos de la corrosión, porque cuando se da el fenómeno de corrosión es porque el material bajo los ambientes en el que está siendo expuesto, él va a tratar de devolverse o de llegar a su condición termodinámicamente más estable, saliendo de una condición termodinámicamente inestable, que es en la cual lo tenemos como material metálico en las aplicaciones que normalmente tenemos. Entonces tenemos que hablar de corrosión. ¿Por qué? Porque todos los materiales metálicos se corroen. Cuando hablamos de nuestros materiales, cuando hablamos de nuestras cubiertas, que normalmente muchos de ustedes las habrán visto en techos, en lo que son fachadas de almacenes, pues tenemos que hablar de algunos problemas que debemos enfrentar cuando estamos hablando de este tipo de materiales metálicos. Seguramente habremos visto materiales que cuando los colocamos en una fachada inicialmente los vemos en términos arquitectónicos y de color muy, muy bonitos, un color muy chévere, pero a la vuelta de unos 10 años empezamos a ver diferencias de tonalidad. Entonces eso hace parte de una problemática que se ve enfrentada el material prepintado y que se ve enfrentado los colores de los orgánicos con los que normalmente se pintan todos los materiales de este tipo. ¿Qué otro problema tenemos? Cambios de brillo. Cuando hablamos de cambios de brillo es porque también el material inicialmente cuando se instala arranca con un brillo bajo una especificación,
pero en el pasar de los años se enfrenta a la radiación ultravioleta que de una u otra forma empieza a generar una degeneración sobre la pigmentación y empieza a constituirse en unos cambios de brillo después del tiempo. ¿Y qué otro tema podemos también encontrar dentro de una fachada o dentro de un techo? Los temas de entizamiento caleo. Pienso que esta imagen, que la tercera imagen que les estoy mostrando, es una imagen que en algún momento han visto y que ustedes mismos con su mano han palpado cuando tocan o cuando frotan un material pintado después de 20 años de servicio y se quedan en la palma de la mano con un polvillo. Este es un problema que normalmente se da en las pinturas, pero al pasar el tiempo y que dependiendo de la calidad de la pintura, porque voy a ser muy enfático en estos temas, la calidad de la pintura es relevante para asegurar este tipo de efectos en el material. Arranco con una tonalidad muy buena, permanece en el tiempo, arranco con un brillo muy bueno, permanece en el tiempo, pero también arranco con una integridad de película en temas de entizamiento también que debe perdurarse en el tiempo. Seguramente también vamos a encontrar una oxidación focalizada en los materiales prepintados, en donde tenemos pintura y tenemos un sistema galvanizado y luego pintado. En el tiempo es probable que podamos llegar a tener ese tipo de oxidaciones focalizadas, que es la aparición ya de un óxido rojo que se puede generar por diversos temas, desde la mala limpieza o el mantenimiento no apropiado de nuestras estructuras, hasta una deficiencia en el sistema orgánico, galvanizado y orgánico, colocado sobre la lámina durante el proceso de fabricación. Ampollamiento. Este también es un tema que debemos enfrentar cuando utilizamos materiales pintados, porque dependiendo de la calidad de la pintura y dependiendo del sistema, del proceso de fabricación y de las condiciones de almacenamiento, pues obviamente tendremos una mayor resistencia al ampollamiento que de pronto en otras ocasiones o en algunos sistemas que hoy, por ejemplo, entrando al país, vemos que entra material de unas condiciones de calidad mucho menos favorables que las nuestras, pues obviamente generan este tipo de defectos de forma prematura. Y ese ampollamiento termina en una delaminación y un desprendimiento de pintura. Con el tiempo, con el pasar del tiempo, cuando los materiales empiezan a generar un tipo de degradación, y sobre todo estos materiales galvanizados prepintados, podemos llegar a tener ese tipo de laminación y desprendimientos de pintura, que si lo vemos bien, se lamina la pintura, pero debajo de la pintura tenemos la capa galvanizada. Por eso, en la presentación de hoy vamos a hacer mucho énfasis en los sistemas doble capa protectores, porque son un sistema conformado por un galvanizado y luego aplicado un orgánico para generar una mayor resistencia y sinergia frente a la protección contra la corrosión. Y en tercer lugar vamos a tener la oxidación mapeada, que la evolución del defecto de laminación y desprendimiento de pintura hacia un ataque por efecto del medio del acero base, que en este caso es el acero. Oxidación en anclajes. También nos encontramos que los anclajes con los que colocamos un material como los anclajes, la tornillería que la colocamos, puede sufrir oxidación, pero esas oxidaciones también van a depender mucho de la forma como se coloque el anclaje y que tan bien quede este anclaje a la lámina. Y también, y por último, oxidación prematura. La oxidación prematura, en la foto pueden ver al fondo una zona blanca del techo y más cercano al frente del computador podemos ver una zona con una oxidación prematura. Nos podemos enfrentar a este tipo de cosas en donde decimos, pero si tengo una parte que está en perfecto estado y la otra al mismo tiempo instalada y con esa oxidación prematura, ¿qué pasó? Entonces, a ese tipo de cosas se ven enfrentadas
nos vemos enfrentados con todo lo que tiene que ver con materiales metálicos. Esto, para resumir, ¿a qué nos lleva? A que cuando hablamos de un material de doble capa protectora que inicialmente ha sido galvanizado y posteriormente pintado con un orgánico, pues tendremos que mirar dentro de ese sistema 3 criterios de evaluación y 3 criterios de seguimiento en la vida de este material. El primero, que tiene que ver con la integridad de película; el segundo, que tiene que ver con los cambios de color; y el tercero, que tiene que ver con el entizamiento. Cuando nosotros fabricamos, suministramos para la industria y a todos nuestros clientes en el país y fuera del país materiales prepintados, galvanizados prepintados, tenemos que asegurar esos 3 criterios. Integridad de película, que básicamente tiene que ver con los procesos de laminación, desprendimiento de pintura, ampollamiento, que era lo que veíamos en la segunda línea de las imágenes. Cambios de color, que tiene que ver ya con un tema arquitectónico y que tiene que ver con con las tonalidades en nuestros colores, y el entizamiento, que se da a través del tiempo. Entonces, estos son los problemas que debemos enfrentar y esos son los criterios de evaluación que ustedes deben tener en cuenta cuando escogen un material galvanizado prepintado para sus proyectos. Ya metidos dentro de los problemas que tenemos que enfrentar, pues obviamente miramos varios temas. Obviamente tenemos que mirar lo que es un control en la producción. Tengo que asegurar mis controles dentro de la producción. Tengo que asegurar de que nuestros clientes tengan un almacenamiento apropiado de los materiales en obra. Tengo que velar porque los materiales sean los adecuados para la obra. Y tengo que también ver que las instalaciones tengan algún tipo de control e interventoría para que no hayan malos manejos en la instalación. Pero adicionalmente a eso también tengo que velar porque nuestro techo, nuestra fachada, tenga un mantenimiento adecuado. ¿Por qué? Porque los mantenimientos al final van a ser trascendentales para alargar la vida de los recubrimientos. Esos son los problemas que debemos enfrentar, pero en algún momento hemos hablado de qué pasa con la caracterización de los microclimas, y aquí es donde viene la reflexión y viene ese mensaje que hoy les quiero transmitir a través de esta presentación. La caracterización de los microclimas es supremamente importante para garantizar la confiabilidad y la integridad de un sistema galvanizado prepintado. ¿Y por qué es importante? Porque inicialmente hablamos de corrosión, pero aquí tenemos que hablar ya de dónde están nuestros materiales. Normalmente nuestros materiales están expuestos a un fenómeno de corrosión atmosférica, porque finalmente ese es el tipo de corrosión, ese es el tipo de corrosión al que normalmente ese material está 100% del tiempo expuesto. Pero cuando hablo de microclimas, tengo que hablar de que la corrosión atmosférica está acompañada por 4 elementos fundamentales. ¿Cuáles? El primero, la humedad relativa. Humedad relativa que básicamente ahora se los voy a mostrar, pues nuestro país, Colombia, es prácticamente un país que está sobre la línea del Ecuador y que como trópico, pues sufre o tenemos humedades relativas bastante altas. El segundo tiene que ver con los tiempos de humectación. La humedad relativa para tenerlo en cuenta, una humedad relativa por debajo del 70% es una humedad que no va a generar de pronto problemas graves en corrosión, pero por encima del 70% se ha demostrado a través de los estudios de diferentes universidades y diferentes investigadores, se ha demostrado que esta humedad ya acompañada de otra serie de elementos empieza a ser un elemento fundamental para generar corrosión. El segundo elemento son los tiempos de humectación. ¿Qué es ese tiempo de humectación? El tiempo de humectación tiene que ver con la cantidad de tiempo que en el día mi material se encuentra mojado.
¿Y por qué me voy a esto? Porque la corrosión atmosférica es básicamente un fenómeno de corrosión electroquímica. Y como corrosión electroquímica necesito un electrolito, que es ese elemento fundamental para poder conducir iones que me generen el proceso de corrosión. Entonces, aquí es donde el tiempo de humectación se vuelve también relevante acompañado de la humedad relativa, porque seguramente los tiempos de humectación en zonas muy limpias, pues tendremos un material que se moja, pero que se moja con un rocío de la mañana de pH que puede estar entre 5,9 a 7 en la escala de acidez. Pero cuando ya ese pH se acompaña del tercer elemento, que tiene que ver con la influencia de la contaminación por dióxido de azufre, y más hablamos de básicamente el ciclo del azufre, y por la influencia de la salinidad atmosférica, que es la que permite generar esa conductividad que acelere los procesos de corrosión, pues vamos a tener los cuatro elementos prácticamente que convergen para poder empezar a generar un proceso de corrosión atmosférica. Por estos cuatro elementos es que nosotros tenemos que básicamente siempre en nuestros proyectos evaluar los microclimas para poder seleccionar el mejor sistema. ¿Por qué? Porque tenemos unas poluciones dentro del sistema, porque tenemos un ciclo del azufre, y esa polución y ese ciclo de azufre asociado a la humedad relativa y asociado a esos tiempos de humectación, pues van a generar un proceso de corrosión atmosférica en nuestros materiales. Vayámonos un momento al primer elemento, que es la humedad relativa. Les comentaba que esa humedad relativa por encima del 70 se vuelve un poco agresiva en cuanto a temas de corrosión. Por debajo del 70%, pues se supone que son climas un poco más secos, en donde no vamos a tener ese electrolito que me acelere el proceso de corrosión. Si miramos un país como Colombia en este mapa que es del IDEAM, vemos que prácticamente Colombia es un país completamente húmedo. Es un país que el 80% casi el 90% de nuestro país se encuentra en unas condiciones de humedad por encima del 80%. Si yo miro esto y lo comparo con Estados Unidos, se van a dar cuenta que Estados Unidos prácticamente es un país que en promedio su humedad relativa promedio año puede estar en el orden del 65%. Entonces, ¿qué pasa? Con estas comparaciones, lo que tenemos que empezar a mirar es que obviamente lo que requiere un país como el nuestro no es lo mismo que requiere un país como Estados Unidos, en cuanto a temas de microclima y en cuanto a temas que tienen que ver con la corrosión atmosférica. Si me voy a la humedad relativa, pero ya la comparo con los tiempos de humectación. Entonces también este mapa, el mapa que está a la derecha de la pantalla de ustedes, que tiene que ver con, comparo ya lo que es la humedad relativa del medio con respecto a la humedad de los suelos. Y se van a encontrar que Colombia, pues también, además de ser un país muy húmedo, pues también tiene suelos muy húmedos, y ese es el mejor escenario para sencillamente siempre asegurar que ese primer criterio de la corrosión atmosférica, que es la humedad relativa, se asocia inmediatamente a los tiempos de humectación. ¿Y por qué? Porque los tiempos de humectación son los que me van a indicar cuánto tiempo del día en fracción de horas está mi material mojado, y al estar mojado tiene un electrolito que, por ser la corrosión atmosférica una corrosión electroquímica, ese electrolito, junto a las condiciones del clima y a la polución y al ciclo de azufre y a las lluvias ácidas, va a generar este tipo de inconvenientes a los materiales, y que por eso la selección de un buen material para un proyecto se vuelve totalmente relevante. Miramos aquí una gráfica
gráfica de estudios de investigadores colombianos, básicamente de la Universidad de Antioquia, podemos ver una gráfica que me revela lo que son las velocidades de corrosión versus los tiempos de humectación en fracción de horas. ¿Qué significa? Que encontramos zonas del país en donde si el tiempo de humectación está en 1, es porque el material en esas zonas del país está completamente mojado todo el día. Y si ustedes se dan cuenta, más o menos hay zonas del país donde tenemos una fracción de horas de 0.6, pues un 0.6 significa que tenemos aproximadamente de las 24 horas del día, podemos tener de 15 horas donde podemos tener ese ingrediente de asociado a la humedad relativa que me dice que mi material está completamente mojado todo el tiempo. Entonces, por eso es donde se vuelve relevante que si tengo un factor de SO2 y un factor de cloruros dentro del sistema, tengo que inmediatamente meterlo dentro de la ecuación para poder seleccionar el material. Entonces vamos a hablar de la doble capa protectora. ¿En qué utilizamos la doble capa protectora y Acesco para quién fabrica doble capa protectora? O sea, capa galvanizada más pintura. La utilizamos, por ejemplo, para electrodomésticos, appliance, línea blanca, para refrigeración industrial. La utilizamos también en otro segmento que para nosotros es el de construcción, que tiene que ver con fachadas y estructuras. En la fotografía pueden apreciar el centro de distribución de Acesco, ubicado en Malambo. Y podemos también utilizarlas para todo lo que tiene que ver con techos. Entonces tenemos techos, envolventes y refrigeración. ¿Por qué es importante hablar de la doble capa protectora? Porque lo que les voy a mostrar en estos momentos es básicamente el desempeño o la sinergia que se genera cuando al galvanizado le aplico un pintado. Y aquí es donde les quiero mostrar cuál es esa ventaja inmediata que se da y esa sinergia en donde 1 más 1 obviamente no va a ser 2, sino va a ser un valor mucho más alto a la sumatoria de 1 más 1. Bajo norma STMB 117, que es la norma que utilizamos para hacer nuestros ensayos de cámara salina, las 3 imágenes que les estoy mostrando tienen que ver con materiales galvanizados. Un galvanizado nuestro al 75% de oxidación roja en cámara salina, en donde se consuma la mayoría del galvanizado, puede estar sobre los 696 horas de resistencia. A 360 horas podemos llegar a tener un 5% de oxidación roja, quiere decir que el zinc en un ambiente de alta salinidad se ha sacrificado para poder proteger el acero base. A las 480 horas podemos tener ya un 40-45% de oxidación roja y a las 696 horas vamos a tener un consumo de un 75% del zinc y ya un 75% de oxidación roja sobre la superficie. Esto para recubrimientos de 180 gramos metro cuadrado de zinc. Cuando yo me voy ya a la doble capa protectora, y quiere decir, cojo ese recubrimiento galvanizado y lo someto a un proceso productivo en donde le aplico un orgánico compuesto por una capa de anticorrosivo que es un primer y luego por una capa de acabado, pues puedo ver que las diferencias empiezan a ser abismales. A 500 horas un sistema nuestro no tiene ampollamiento, a 680 horas no tiene ampollamiento, a 780 horas el orgánico todavía no tiene ampollamiento, a las 980 horas no hay ampollamiento, a las 1100 horas empieza a haber un avance de corrosión, pero levemente, que es el desprendimiento sobre la línea que pueden ver. A las 1600 horas podemos ver un avance un poco más alto, pero si miramos la aparición de 5% de óxido rojo, que era lo que veíamos en el galvanizado, del 45% de óxido rojo contra el galvanizado y del 75% de óxido rojo contra el galvanizado, pues podemos ver que un sistema galvanizado y pintado
nos puede llegar hasta las 3000 horas de resistencia sin la degradación que tenía el galvanizado por inmersión en caliente fabricado de forma continua. Al final vamos a llegar de pronto vamos a llegar a este tipo de comparaciones. Vamos a tener a un 5% de óxido rojo en un galvanizado a 360 horas, mientras que un pintado, un sistema pintado nuestro, superpoliéster, puede llegar a las 3000 con la aparición de 5% de óxido rojo, y al 75% podemos llegar a las 4000 horas más o menos. Con esto, lo único que les quiero dar a entender es que nuestro sistema doble capa protectora, galvanizado y pintado, es un sistema que por la calidad de las pinturas y por el tipo de recubrimiento, que es un recubrimiento metálico sin, en los gramos que lo damos, pues vamos a tener unas protecciones bastante duraderas y bastante altas. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque en estos momentos en el mercado también estamos viendo que está entrando material importado de la China, y es materiales que primero en sí no llegan a las capas que nosotros manejamos. Llegan a capas de apenas 3, 4 micras de zinc, que eso en gramos metro cuadrado significa 20, 30 gramos metro cuadrado de zinc. Y en los recubrimientos prepintados, que son los orgánicos, llegan a calidades a espesores de pintura casi el 50% por debajo de los espesores nuestros. Por lo tanto, estas sinergias no se van a encontrar, y lo que están generándole es un problema al país. Hablemos entonces, ahora pasemos a la tercera parte de lo que teníamos que ver con la charla, y es hablar un poco de la categoría de la corrosividad atmosférica de acuerdo a los ambientes. Como tenemos que hablar de los microclimas y tenemos que hablar de la corrosión atmosférica, y esta depende de esos 4 elementos que convergen para generar o acelerar un proceso de corrosión, pues tenemos que también clasificar esos ambientes. Entonces vamos a encontrar dentro de estas categorías una categoría C1, que es un ambiente corrosivo muy bajo el fenómeno de corrosión atmosférica. Una categoría C2, que es un ambiente corrosivo bajo. Un C3, que es un ambiente corrosivo medio. Un C4, que es un ambiente corrosivo alto. Y un C5I, que es un ambiente corrosivo muy alto tipo industrial. C5M es un ambiente corrosivo muy alto, pero tipo marino. Seguramente vamos a encontrar dentro de las caracterizaciones que nosotros hacemos, en donde encontramos la combinación de un C5I con un C5M. Y luego vienen otras categorías que dentro de la 12944, que es la IM1, IM2 y IM3, que ya son materiales que trabajan bajo inmersión. Vayámonos a los ejemplos rápidos de lo que tiene que ver con la categoría C1. Cuando hablamos de categoría C1, hablamos de ambientes controlados. Hablamos básicamente de ambientes interiores, en donde, por ejemplo, dentro de un aeropuerto, tenemos normalmente un aeropuerto está en aire acondicionado, con un clima muy seco, en donde la humedad relativa es muy baja, y pues obviamente los tiempos de humectación internos dentro del aeropuerto son totalmente controlados. Entonces ahí tenemos que la corrosión atmosférica es básicamente muy, muy leve, y eso es lo que se clasifica dentro de la 12944 como un ambiente C1. Vayámonos a un ambiente C2. Un ambiente C2 puede ser, por ejemplo, el de una bodega de distribución, pero una bodega de distribución ¿de qué? Una bodega de distribución de materiales que no van a generar ningún tipo de emisiones que puedan afectar el desempeño del techo o el desempeño de las fachadas. Entonces tenemos ese tipo de bodegas de distribución, por ejemplo, una bodega de distribución de comida para animales en granos. Pues es un material que no va a desprender ningún tipo de emisiones que puedan afectar el material. Un C3, cuando hablamos de un C3 dentro de la norma, hablamos de un área urbana, que es, por ejemplo, un área urbana como la del estadio que estamos viendo acá.
Es un área completamente urbana que no tiene en sus zonas adyacentes industria que pueda complicar el panorama para generar algún tipo de polución por lluvia ácida que pueda afectar junto al tiempo de humectación y a la humedad relativa los procesos de corrosión atmosférica. Hablamos de un C4. Un C4 es, por ejemplo, las grúas que estamos viendo cerca a un río, en donde pues si estamos cerca a un río tenemos zonas de alta humedad, y si son zonas de alta humedad pues vamos a tener una saturación en vapor de agua muy fuerte que junto a la polución de las zonas van a empezar a generar ya procesos de corrosión atmosféricas mucho más acelerados. Y por último tendremos la C5, que tiene que ver con dos clasificaciones. Hablábamos de la I y hablábamos de la M. La C5I, que tiene que ver para la industria petroquímica, por ejemplo. En la gráfica podemos ver una industria petroquímica en donde las fotos pequeñas veo un almacenamiento de azufre y veo un material galvanizado sin pintar. Entonces vemos cómo ese efecto de la lluvia ácida generada por esas concentraciones de azufre tan altas dentro del medio, pues van a generar corrosión atmosférica muy alta, localizada, en donde rápidamente los materiales se van a degradar y en donde tenemos que evaluar muy bien cuál es ese microclima para poder seleccionar el medio adecuado o el sistema adecuado que pueda tener una durabilidad aceptable en este tipo de industrias. Y el C5M, que ya es prácticamente todos aquellos sistemas que están a nivel de costa, en donde los cloruros hacen un papel destructor, porque acordémonos de que los cloruros, además de que destruyen, pero destruyen porque el electrolito que genera él y el cloro, al tener una alta conductividad, empieza a desarrollar un papel de fomentar la transferencia de iones y acelerar los procesos de corrosión. Entonces, esos serían los 5 tipos de ambiente. Hablemos de la doble capa protectora que hasta ahora la he mencionado, pero no les he comentado de qué está compuesta. Entonces, una doble capa protectora como la que ASESCO produce tiene primero un acero base, segundo un recubrimiento metálico que puede ir desde 180 hasta 275 gramos metro cuadrado de zinc, y que dependiendo de las criticidad del medio, pues depende también esta capa para darle una mayor protección al material. Luego tenemos un pretratamiento químico, que es un pretratamiento que promueve la adherencia entre el zinc y el orgánico. Después de ese pretratamiento químico tenemos un primer, y este primer es fundamental porque este primer es ese orgánico que nos va a dar esa resistencia adicional a la corrosión. Es el que nos va a empezar a dar un trato fundamental dentro de la integridad de película, que puede estar entre 6 a 8 micras en un sistema convencional, pero ya dependiendo de la clasificación del ambiente podemos llegar a tener capas de primer hasta de 20 micras y más. Tenemos una capa de acabado, que es la capa que nos da ese color, ese color que nos invita a ver las cosas mucho más bonitas arquitectónicamente, que puede ir entre 18 a 20 micras y que va a depender también exclusivamente del microclima para el que vaya el proyecto. Recordemos lo que les dije. 4 criterios para ocasionar corrosión atmosférica. El primero, humedad relativa. Segundo, tiempo de humectación. Tercero, cantidad de CO2 en el medio. Y cuarto, cloruros. Esos 4 elementos hacen que este acabado para diferentes tipos de clima tenga que cambiar. Y hay un recubrimiento que es la parte inferior del material, que es el recubrimiento de servicio, que son 6 micras, más o menos 6 micras de primer, y va con una capa de pintura que puede ser de 10 micras.
Y estas 16 micras se van a encargar ya de darle el acabado al cielo raso, que es al final lo que vamos a estar viendo desde la parte interior de nuestra bodega, por ejemplo, colocando el caso de una bodega. Al final, ¿qué objetivo busco con este sistema? Primero, generar una protección adicional, porque estamos hablando de la doble capa protectora. Segundo, generar una mayor durabilidad del acero galvanizado como recubrimiento metálico, con ese recubrimiento metálico. Tercero, pues generar un ambiente agradable y de estética y de color. Y cuarto, lograr un efecto de protección superior frente a la corrosión que se pueda ocasionar dentro del medio. Al final, esto lo que busca es hacer sinergia. Una doble capa protectora busca hacer sinergia, o sea, 1 más 1 no sea igual a 2, sino sea mucho mayor que 2. Y eso lo veíamos en las horas de cámara salina, en donde básicamente una doble capa protectora generaba una resistencia a la corrosión mucho más alta que el galvanizado solo expuesto al mismo medio. Hablemos entonces, por ejemplo, de un ejemplo de Barranquilla, en donde está ubicado Acesco. En Malambo está ubicado Acesco y Barranquilla es la ciudad que nos acoge cercana a Acesco. Tenemos Barranquilla en los temas de corrosión atmosférica. Si miramos a Barranquilla, podemos tener varios tipos de ambiente. En Barranquilla podemos tener ambientes C5I, podemos tener ambientes C5M. Acordémonos que en Barranquilla desemboca nuestro río Magdalena, un río que es el más grande del país y que puede traer en invierno hasta 12.000 metros cúbicos por segundo de agua. Es un río muy importante para el país. Esa zona del río, esa zona aledaña al río, es una zona que ya por su condición de humedad relativa y por ser una zona en donde se ubica la mayor parte de empresas o de industria, casi que la podemos catalogar como C5I, pero cuando ya llegamos cerca a la desembocadura del río Magdalena, que es Bocas de Ceniza, pues ahí hay una condición de cloruros que me lleva a que sea un C5M. ¿Sí? Entonces podemos tener C5I, C5M, C4, ¿y eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a pensar en que cuando voy a escoger un sistema, pues obviamente no voy a mirar un sistema que me resista un C3, sino voy a mirar un sistema que vaya más allá y me resista un C4 o un C5. ¿Por qué? Porque aquí hay unos ejemplos en estas 4 fotografías en donde podemos ver que si yo no utilizo una doble capa protectora, por ejemplo, en estos puentes peatonales metálicos, esos puentes peatonales metálicos fueron solamente pintados, no tienen el galvanizado. Y por no tener el galvanizado, pues ustedes pueden ver en las fotos el estado en que están los puentes. Si ese puente, cuando se hizo, pensáramos en que está en un ambiente C4 y que no tiene la misma condición de corrosión atmosférica que, por ejemplo, puede tener Bogotá, que es mucho más leve, porque es un clima mucho más seco que el nuestro, pues obviamente si lo hubiésemos galvanizado y luego esta capa de pintura que se le colocó, no tendríamos estos problemas de corrosión. Aquí podemos ver este soporte también oxidado en una estructura relativamente nueva. Hablo de una estructura de no menos de 2 años, en donde ya hay puntos focalizados de oxidación producto de aquella corrosión atmosférica, pero porque fueron tubos que no fueron galvanizados y luego pintados. Entonces, por eso es importante tener en cuenta la clasificación de ambientes, que era lo que hablábamos al principio. ¿Conocemos los microclimas? No me quiere pasar aquí. Perdón, aquí tengo un problema técnico, no me pasa la diapositiva. Si quieres, quitamos el mouse. Ok.
¿Qué hacemos a nivel de investigación, teniendo en cuenta que pues, Colombia está dentro de una zona bastante agresiva? ¿Qué hacemos a nivel de investigación? En estos momentos nosotros tenemos pruebas en intemperismo, en donde las gráficas pueden ver, estamos evaluando la resistencia de nuestros materiales de doble capa protectora, no solamente doble capa protectora, sino también galvanizados, en zonas, por ejemplo, como Cartagena. Ahí evaluamos el efecto de cloruros, pero también evaluamos el efecto de dióxido de azufre, porque esta zona está muy cercana a la refinería de Cartagena. Entonces nos sirve también para poder ver cómo se comportan los sistemas y cuáles deben ser los sistemas más recomendados para este tipo de zonas. Para eso, pues, tenemos unos captadores que son las gráficas que vemos abajo, unos captadores que son de cloruros y de sulfuros, en donde estamos monitoreando cada X cantidad de tiempo la cantidad de agresividad que tiene el medio en cuanto a estos dos elementos. Este tipo de intemperismo lo hacemos en Cartagena, en Barranquilla, en Medellín, en Bucaramanga, en Cali y en Bogotá. Hacemos unas pruebas de WESTAC bajo norma STM 7376, en donde lo que estamos haciendo es también mirando lo que tiene que ver con los almacenamientos. ¿Por qué? Porque los materiales de doble capa protectora, cuando llegan a obra, llegan apilados, y lo que tenemos es que asegurar que los buenos almacenamientos se den y que los malos almacenamientos no deterioren prematuramente el material. Entonces, hacemos este tipo de prueba, que es una prueba para revisar lo que tiene que ver con condiciones de almacenamiento y deterioro por malas condiciones de almacenamiento. Como les he comentado, que la corrosión atmosférica es un tipo de corrosión electroquímica en donde hay un electrolito, y ese electrolito depende de la humedad relativa y de los tiempos de humectación. Pues también hacemos ensayos electroquímicos para poder asegurar que los sistemas que hoy sugerimos para el país y para los diferentes proyectos realmente cumplan con las expectativas de durabilidad que tenemos de acuerdo a la clasificación de ambiente. Y tenemos también esta gráfica que me parece muy importante, porque esta gráfica tiene que ver con la zona donde está ubicada Colombia, no solamente Colombia, un país como Panamá, Costa Rica, Perú, Ecuador, que es básicamente la zona que está entre 15 grados latitud norte y 15 grados latitud sur. Esa zona es una zona realmente bastante agresiva, por lo cual hacemos el llamado. Debemos caracterizar los ambientes, y hoy al país están entrando materiales de muy baja especificación que en esta zona, que es la zona del Ecuador, generan una oxidación, pueden llegar a generar problemas para quienes los compran, porque van a generar al final oxidaciones prematuras. Nuestros sistemas, entonces, lo que hoy estamos ofreciéndole al mercado de acuerdo al tipo de ambiente C3, C4, C5 son estos sistemas. Tenemos un sistema poliéster estándar, que ya, como les había mostrado, lo que es la doble capa protectora, es un sistema que tiene, además de los 180 gramos metro cuadrado de zinc en su espesor de película de recubrimiento metálico, también tiene un primer de 5 a 7 micras y un poliéster estándar que va de 18 a 20 micras. Ese es un sistema que nos puede dar una buena configuración para un microclima o un ambiente C3. Pero si ya nos vamos a un C3, C4, tenemos que ya hablar de un superpoliéster. Y ese superpoliéster es el que básicamente hoy manejamos en ASESCO para todo el país que tenga que ver con ambiente C3 y algo de C4 después de una caracterización previa. Entonces tenemos un primer de 5 a 7 micras con un superpoliéster que lo manejamos entre 18 a 20 micras.
Pero si ya nos vamos a un C4 o C5 y por especificación del cliente quiere una durabilidad mucho más alta, pues nos vamos a un sistema con primer que puede estar entre 5 o 7 micras con un PVDF, que es un orgánico de mejor desempeño, que puede estar entre 18 y 20 micras. Y si ya nos queremos meter a un sistema C5 en donde requerimos una integridad de película mucho más alta, que es la resistencia a la corrosión, tendremos que aumentar nuestra capa de primer y irnos a un primer de 18 a 20 micras con un PVDF, que es la resina de mayor desempeño que tenemos, que puede estar entre 18 y 20 micras. Y si ya necesitamos, por efecto del microclima, un C5I, que es un ambiente industrial y aparte de eso, con una condición de humedad relativa alta, con tiempos de humectación prolongados, cercanos a un factor de 1, tendremos que irnos a un primer que puede estar entre 18 a 20 micras, con un PVDF de 18 a 20 micras, más un clear de naturaleza PF, que es un translúcido, que puede estar entre 15 micras. Esos son los sistemas que hoy ASESCO recomienda para el país y con los cuales hoy fabricamos todas nuestras cubiertas que van para techos y fachadas y que nos dan la posibilidad de asegurar un producto muy confiable y de alta durabilidad. Viviendas. Por ejemplo, cuando hablamos de viviendas en un C3, ya como ejemplo, podemos ver el primer de 5 a 7 con el superpoliéster de 18 a 20 micras. Y vemos la configuración de la vivienda como tal y del sistema. Si ya nos vamos a una bodega, pues una bodega que está en un ambiente C5, podemos hablar de un 18 a 20 micras en una fachada con un PVDF de 18 a 20 micras. Pero si hablamos, por ejemplo, del estadio Edgar Rentería, que en estos momentos que estamos en nuestros Juegos Centroamericanos y del Caribe, y que con orgullo mostramos el estadio porque fue un estadio hecho con materiales de ASESCO, ese techo azul que ustedes pueden ver es un techo hecho con materiales nuestros. Ese sistema lo seleccionamos con un primer, aquí hay un pequeño error en la diapositiva, un primer de 20 micras, con un PVDF de 20 micras y con un clear que va de 15 micras. Me disculpan el error en el primer, pero este primer está en 20 micras. Entonces, estos son los sistemas que hoy recomendamos para este tipo de ambiente como los nuestros. Y con estos sistemas es que nos atrevemos a decir, y le insistimos a todos ustedes, que se cuiden mucho de esos materiales que están entrando con unas especificaciones mucho más bajas en cuanto a sistema y que por obvias razones los desempeños en durabilidad desde un C3 obviamente a un C4 y si van para un C5 pues no van a tener ningún tipo de durabilidad mayor a un año en un ambiente muy agresivo porque son sistemas que tienen una capa muy baja tanto en galvanizado como una capa muy baja en lo que tiene que ver con el orgánico. Esa ha sido la presentación que hemos querido preparar para ustedes. Ahora vamos a una sesión de preguntas. Bueno, Luis Fernando Corredor me está preguntando, para escoger el tipo de materiales, ¿tenemos tablas o puedo enviar características ambientales, ubicación del proyecto? Es fundamental. Nosotros hemos, en la medida en que ha pasado el tiempo, hemos desarrollado un formato en donde le preguntamos, así me voy a volver en la presentación, me voy a volver a Barranquilla. Cuando miramos el formato, ese formato que queremos mirar, velocidad y dirección de los vientos.
Con esa velocidad y dirección de los vientos y con las características de humedad relativa que normalmente las podemos encontrar para cada ciudad, y con lo que hay en el formato que tiene que ver con las zonas adyacentes al proyecto, con eso podemos caracterizar el ambiente. Con esa caracterización en ambiente nos ayudamos para poder sugerir cuál es el material más adecuado y con la durabilidad que podríamos darles a ustedes. Ok, hay una pregunta que tiene que ver con el galvanizado prepintado y con el galvalum prepintado. Me lo pregunta Yendri Natalia Sánchez Aguirre. Gracias, Yendri, por la pregunta. Bueno, cuando hablamos de galvalum, hablamos de un recubrimiento que tiene una cantidad de aluminio del 53.5%, y un 1.5% de silicio y un 45% de zinc. Cuando hablamos de un galvanizado dentro de la doble capa protectora, hablamos de un recubrimiento que puede tener un 99.94% de zinc, tiene una cantidad de aluminio mucho más baja, que es la que genera la adherencia del recubrimiento al sustrato metálico, que es el acero. Y cuando hablamos de estos dos recubrimientos, uno tiene ventajas con respecto al otro. ¿A qué me refiero? Normalmente los materiales fabricados prepintados con galvalum, la resistencia en los bordes es mucho más sensible, y sobre todo cuando hemos visto que en el mercado empiezan a generar diferentes tipos de agujeros. Entonces, esos agujeros, al tener más sensibilidad a la corrosión en el borde, empieza a sufrir un deterioro, pero que dependiendo del medio, pues obviamente va a depender su durabilidad. Realmente hay que mirar el ambiente para el que va, pero son dos aceros que son diferentes en composición química, y que ambos, por ese orgánico que se les coloca, van a tener una durabilidad muy aceptable. ¿Cómo es el mantenimiento que se le debe hacer a las cubiertas? Bueno, dentro de nuestros manuales de cubiertas, Sesco, dentro del manual de cubiertas, tenemos una sección que va hacia el mantenimiento. ¿Por qué es importante el mantenimiento? Porque lo que les acabo de decir, si tengo humedad relativa, tiempos de humectación, y además tengo los dos ingredientes que me pueden bajar la acidez del medio que me está mojando la cubierta en horas de la noche, que es el SO2 y los cloruros, si los hay en el medio, pues obviamente hemos visto que de humedades de acidez en un sistema limpio de 5.9 a 7, podemos llegar a bajar en un sistema de una condición C5I, podemos llegar a tener acidez de hasta 3.9 hasta 5 de pH. Entonces, eso hace que los mantenimientos periódicos sean necesarios. ¿Y sean necesarios para qué? Para evitar que ese sucio y estas condiciones de acidez en el tiempo, cada vez que se genera un ciclo de humectación, deterioren prematuramente los materiales. Ahora, no estamos hablando de un mantenimiento que debemos hacerlo cada mes. No, hay unos ciclos sugeridos cada 6 meses, y dependiendo del sistema, cada año, pero que los tenemos en nuestra página, en nuestros catálogos de cubiertas. Sergio Correal, me gustaría saber si este material también ofrece aislamiento térmico. Sergio, la cubierta como tal, el aislamiento térmico que ofrecen nuestros productos va asociado a la conductividad térmica del material. Cuando me preguntas si ofrece aislamiento térmico, te respondo
te respondo, depende del aislamiento térmico que esté buscando. Si quiere un aislamiento térmico muy fuerte, pues obviamente nosotros tenemos un producto que es el panel, en donde a través de una capa de poliuretano, esta capa me va a bajar inmediatamente la transferencia térmica en el material y va a hacer que pues obviamente tenga un aislamiento mucho más fuerte. Normalmente lo que recomendamos, si no hay un poliuretano, para que haya un efecto de aislamiento térmico o por lo menos de alta reflectividad en los materiales por efecto de reflejar esa luz, esa energía de la luz del sol, recomendamos normalmente los colores blancos, porque de acuerdo al índice de reflectancia solar, los colores blancos normalmente tienen una alta reflectividad y hacen que nuestros materiales no se comporten como cuerpos oscuros. Si nos vamos con un color azul oscuro o si nos vamos con un color verde, esos van a ser colores muy similares a un negro, en donde la conductividad eléctrica va a estar térmica, va a estar muy asociada a prácticamente la del acero y pues obviamente el aislamiento térmico no va a ser tan alto. Me dicen aquí que por efectos del tiempo tengo solamente espacio para 2 preguntas más. Me preguntan, ¿cuánto debe durar sin perder su color y su brillo? Nosotros normalmente en estos momentos nuestros materiales, aparte de las pruebas aceleradas para determinar lo que es durabilidad por efectos de cloruros, también hacemos unas pruebas en un equipo que se llama el Weather, que es una lámpara de 4.500 vatios en donde simulamos la radiación del sol. Estas pruebas las hacemos a 1.000 horas de exposición en ciclos de luz y noche, ciclos de día a noche, y normalmente lo que aseguramos es el segundo criterio que les hablaba, que era el de retención de color o de pérdida de tonalidad, y el tercer criterio que les hablaba, que era el de caleo. Nosotros aseguramos después de estas 1.000 horas un delta de color inferior a 2.5 y una pérdida de brillo con respecto al brillo original del 50%. ¿Eso en tiempo cuánto es? Nosotros podemos estar hablando que en nuestros materiales podemos estar hablando de 10 años de exigencia en condiciones fuertes, pero dependiendo del sistema. Y vuelvo a la pregunta, ¿por qué dependiendo del sistema? Porque si yo quiero una resistencia mayor a los UV, pues seguramente tengo que irme con un Clear PVDF que genere ese trabajo adicional de evitar que la radiación del sol llegue directamente al PF, que es el orgánico que me da el color. Entonces, eso me va a evitar esa pérdida de color acelerada, estamos hablando de 10 años, no es tan acelerada, y una pérdida de brillo en el tiempo. Bueno, me hablan de Ecuador, me dicen que si tenemos alguna experiencia utilizando manelis con recubrimientos de paneles, especialmente en zonas costeras de alta salinidad frente al mar y vientos fuertes. Gracias por sus comentarios. Lo que entiendo por la pregunta, no me están hablando de un sistema doble capa protectora, sino de un sistema solamente con el recubrimiento metálico. Lo que tenemos entendido por pruebas también que hemos hecho y no tenemos la experiencia todavía, pero sí hemos hecho pruebas y sí hay una fuerte resistencia a la corrosión en este tipo de recubrimientos metálicos sin aluminio magnesio. Entonces, ahí se abre otro abanico de posibilidades, aparte de los recubrimientos metálicos base zinc y los recubrimientos metálicos base aluminio zinc. Ya estamos entrando en la era también de los recubrimientos metálicos sin aluminio magnesio, que nos generan también una fuerte protección frente a estas condiciones que me pregunta Alan, que son condiciones al lado de un mar
en donde tengo que tener buena resistencia a la corrosión en los bordes. Me dicen que el tiempo se me ha terminado. Nuevamente, muchas gracias por el tiempo que han tenido para acompañarnos en esta charla. Bueno, Daniel. Bueno, en nombre de ASESCO, agradecemos a Jairo por esta excelente presentación y a todos ustedes por su asistencia. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales y página web para que estén al tanto de nuestro cronograma de capacitaciones, actualizaciones y charlas. Nuestro próximo webinar se va a estar realizando en el mes de agosto. Vamos a estar informando por estos medios que acabamos de mencionar. Damos por terminado este webinar e igualmente les comentamos a todos los asistentes que próximamente estaremos compartiendo las memorias de esta charla. Muchas gracias.